La paz de Cristo, amados hermanos, qué bueno estar de nuevo con todos ustedes aquí en esta transmisión para la gloria de nuestro Dios y para edificación de toda la iglesia del Señor. Este saludo cordial para todos los hermanos en Medellín, Versalles, en toda el área metropolitana de la ciudad de Medellín, en todo Antioquia, en diferentes municipios de todo Colombia y diferentes partes del mundo. Gracias a Dios por este tiempo que Él nos regala para estar aquí y compartir con ustedes todos estos tesoros de sabiduría que Cristo el Señor nos ha entregado por su gracia y su misericordia. A todos los hermanos los extrañamos. No se imaginan la alegría que siento, cómo me salta el corazón cuando los veo conectados por aquí. Cuando algunos no se conectan, hermanos, los extrañamos. Yo quiero que ustedes sepan eso. Los extrañamos cuando no los vemos conectados. Nos hacen falta, esa es la verdad. No puedo verlos, no puedo tenerlos en el templo, no puedo reunirlos. Entonces los extraño mucho, están en mi corazón, están en mis oraciones y quiero agradecerles por orar por nosotros también. Vamos a meditar en la palabra del Señor y en esta ocasión vamos a leer el Salmo número 11. Todos en sus casas leyendo la palabra del Señor. En la Biblia, en el Salmo número 11. Voy a leer en la Biblia que es la versión Biblia de las Américas. Soy un apasionado por las diferentes versiones de la Biblia. Me gusta leer la Biblia en diferentes versiones, comparar textos bíblicos. Esto nos enriquece, esto nos afirma más en el conocimiento del Señor. En Salmo número 11, verso 1 al 7, dice la palabra del Señor así. Para el director del coro, Salmo de David. En el Señor me refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? Porque he aquí los impíos tensan el arco para preparar sus saetas sobre la cuerda, para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo. En el trono del Señor, el trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar para que el Señor nos dé su bendición a través de su palabra gloriosa. Que seamos edificados con la poderosa palabra del Señor, con la gracia que el Señor da, la sabiduría que el Señor da. Todos invocando el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que nos das de sentarnos a tus pies, para escuchar tu palabra, tu sabiduría, para recibir tu conocimiento. Gracias, Señor Jesús. Tu palabra es verdadero pan de vida que alimenta nuestra alma. Tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra es agua viva que sacia nuestra sed. Oh Señor, alimentanos en esta oportunidad. Sácianos de las grosuras de tu casa. Sácianos de los tesoros que hay en tu palabra. Edifica nuestras vidas. Bendícenos con tu palabra.
Ayuda a tu siervo a entregar este mensaje, esta enseñanza con claridad, con la sencillez de tu espíritu, con el poder de tu espíritu. Que tu palabra corra velozmente y llegue a cada corazón, a cada vida, produciendo bendición, transformando vidas en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza para siempre. Estamos estudiando en la Biblia una serie que se llama Cristo en los Salmos. Hemos hecho un recorrido maravilloso, apasionante, edificante, de 10 salmos. Ya hemos estudiado 10 salmos. Y quiero como recordar en esos 10 salmos cómo es presentado Cristo. Dejando en claro que los salmos son más que oraciones, son más que poemas, son más que estados del alma. Los salmos son una revelación profética del Cristo de la gloria. Entonces, en el Salmo número 1, Cristo es presentado como el varón bienaventurado. En el Salmo número 2, Cristo es presentado como el Rey ungido. En el Salmo número 3, Cristo es presentado como salvación de Dios. En el Salmo número 4, Cristo es presentado como el hombre de buena fama. En el Salmo número 5, Cristo es presentado en los días de su carne. En el Salmo número 6, Cristo es presentado en su alma, o mejor, el Salmo número 6 nos presenta el alma de Cristo. Qué tremenda revelación la que hay ahí. En el Salmo número 7, Cristo es presentado como el santo calumniado. En el Salmo número 8, Cristo es presentado como menor que los ángeles. Cristo menor que los ángeles. En el Salmo número 9, Cristo es presentado en el trono de juicio. Y en el Salmo número 10, Cristo es presentado como el Rey eterno. Aleluya. Nos hemos comido ya 10 salmos, donde encontramos una riqueza espiritual, una riqueza de sabiduría, de conocimiento espectacular, gloriosa. Mi alma se extasía, mi alma queda asombrada ante la grandeza de mi Cristo Jesús. Razón tuvo el apóstol Pablo al decir que cuantas cosas para él eran importantes llegaron a ser tenidas como basura. Y todo lo tenía como basura, como pérdida, para conocer a Cristo. Lo más importante para Pablo era conocer a Cristo. Y creo que eso debe ser lo más importante para el cristiano, conocer a Cristo. Seguir la verdad en amor nos afirma. Seguir la verdad en amor es lo que el Señor quiere. El conocimiento solo envanece, pero el amor edifica. Cuando la verdad se sigue en amor, hay fortaleza, hay crecimiento genuino, original. Cuando la verdad se sigue en amor, esto nos brinda una confianza en la salvación que el Señor nos ha dado, en la doctrina que el Señor nos ha revelado. Esto nos llena de un gozo inefable, indescriptible. Cuando seguimos la verdad en amor, esto nos conduce a la vida eterna. Y cada vez nos asombramos viendo la grandeza de Cristo el Señor.
Estuvimos mirando en la oportunidad anterior el Salmo número 10 que presenta a Cristo como el Rey eterno. Y aprendimos que el Salmo número 10 describe con lujo de detalles al anticristo, con sus estrategias engañosas para reinar sobre la tierra durante 7 años. Pero que al final el Cristo de poder, el Rey eterno en su segunda venida destruirá al anticristo con todos sus aliados. Y el único reino que ha de permanecer para siempre es el reino de Cristo Jesús, porque Él es el Rey eterno. Alabanzas al Señor Jesús. Cómo me gozo en esta palabra. Ahora entonces vamos a estudiar el Salmo número 11, que nos presenta a Cristo como el fundamento del justo. Escuche bien. En el Salmo número 11, Cristo es presentado como el fundamento del justo. Gloria a Dios. Este salmo también fue escrito por el rey David, el rey de Israel. Ya sabemos que David significa amado de Dios y que David es una figura inconfundible del Cristo de la gloria. Porque Cristo es el verdadero amado de Dios, en quien Dios tiene toda su complacencia. Aleluya. Cristo como Espíritu Santo fue la inspiración del salmista David. Cuando David habló, en sí no era David el que hablaba, era el Espíritu de Cristo que estaba en David el que hablaba. El que anunciaba de antemano estos sufrimientos que él padecería y estas glorias que vendrían detrás de ellos. O sea, más allá del Calvario, habrían unas glorias eternas para Cristo Jesús. David es presentado en este salmo, escribiendo desde su experiencia personal, como un hombre perseguido, como un hombre expuesto a la traición, como un hombre expuesto a consejos maliciosos. Y esto también tiene que ver con el cristiano, desde luego que sí. Porque los hombres de la Biblia no eran superhombres, eran hombres semejantes a nosotros, con las mismas pasiones, con las mismas dificultades, las mismas necesidades. Los hombres de la Biblia eran hombres de carne y hueso. Y esto nos muestra entonces que los creyentes estamos expuestos a cualquier situación, sin importar si es rico, si es pobre, sin importar qué color tenga de piel o a qué estrato pertenezca o qué grado de intelectualidad tenga. Somos seres humanos de carne y hueso. Mire cómo dice el Salmo 11, verso 1 y 2. En el Señor me refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? Porque he aquí los impíos tensan el arco, preparan sus saetas sobre la cuerda para flechar en lo oscuro a los rectos de corazón. Este era el consejo que los amigos de David le estaban dando en sus días. O los que decían ser sus amigos. Le advirtieron que huyera, que se fuera del país o que se fuera de su lugar a un lugar montañoso, que escapara, que permaneciera allí escondido, al menos durante un tiempo, hasta que el rey mostrara su favor. En el contexto o en el trasfondo histórico se habla del rey Saúl persiguiendo a David. Pero David en aquel entonces no aceptó ese consejo. David no se dejó amilanar o acobardar por las amenazas de muerte o por la persecución
o las advertencias serias que le estaban haciendo. David era un hombre guerrero, era un hombre valiente, era un hombre quien tenía también el Espíritu de Dios. Y sabemos que el Espíritu de Dios es poder. Aleluya. Y entonces David permanece firme, permanece fuerte, valiente. No quiso ceder, no se atrevió a huir. Por todo lo contrario, se enfrentó al peligro antes que exhibir su desconfianza en el Señor. Para David, salir huyendo era mostrar que era un cobarde. Salir huyendo era demostrar que no confiaba en el Señor, que confiaba más en su estrategia militar, que confiaba más en su propia fuerza o en su ejército que lo defendiera. Pero esto también entonces nos invita a confiar a nosotros en el Señor. En el Señor debemos poner toda nuestra confianza. Y estos dos versos, verso 1 y 2, donde se le aconseja a David a huir como un ave, porque lo van a matar, porque lo están persiguiendo. Estos versos tienen un contenido cristocéntrico. Estos versos hablan directamente de Cristo Jesús. Fíjense, Lucas capítulo 13, verso 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Qué le aconsejaron a David? Que huyera, que escapara al monte como un ave. ¿Qué le aconsejaron a Cristo? Imagínese usted dándole consejos a Cristo. ¡Qué osadía! ¡Qué infamia! ¿Qué le dijeron a Cristo Jesús? Que saliera, que se fuera, porque Herodes lo quería matar. Oh, cómo me asombra la palabra de Dios. Cómo me impacta la palabra de Dios. Esto es grande, esto es glorioso. Aleluya. Fíjese bien lo que le aconsejaron a David. Lo que le aconsejaron a David fue exactamente lo que le aconsejaron a Cristo. David fue perseguido y amenazado de muerte. Los impíos tensaron el arco contra David. Prepararon la flecha para traspasarlo traicioneramente en la oscuridad al acecho. Precisamente por eso era el consejo, que huyera, que escapara, porque a donde iba a huir más fácil lo podrían matar. Pero David respondió con una firmeza tremenda. Dijo: en el Señor me refugio. Aleluya. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? Oh, gloria a Dios. Qué confianza, qué firmeza, qué determinación. Esto es glorioso. David respondió con valentía ante sus detractores, ante sus consejeros maliciosos que estaban listos para denigrar de David, que estaban listos diciendo que era un cobarde. Primero le aconsejaron que huyera y luego lo iban a criticar. Luego iban a decir que era un blandengue. Pero David era un guerrero, se mantuvo firme, respondió con valentía, respondió con gallardía. Oh, gloria al Señor. Esto es un ejemplo precioso para nosotros. Cuando los fariseos le dijeron a Cristo que saliera, que se fuera porque Herodes lo quería matar,
¿Qué respondió Cristo? Según Lucas capítulo 13, verso 32 y 33, mire usted. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué valentía la de mi Cristo Jesús. Qué gallardía. Cristo respondió de una manera firme, clara, determinante al rey Herodes. Humanamente no era cualquiera al que le estaba respondiendo, era al rey Herodes. Fíjese lo que le mandó decir al rey Herodes: id y decid a aquella zorra. ¿Cómo es la zorra? Astuta. ¿Cómo es la zorra? Carroñera, devoradora, dañina, perjudicial. Y alguien se hubiera podido llenar de temor. ¿Y cómo se le ocurre responderle así al rey? Es que es el rey Herodes, es el mandamás, es el que ordena que le mochen la cabeza a la gente, que le corten la cabeza, que maten la gente. ¿Cómo se le ocurre responderle así? Es que Cristo es mayor que Herodes. Herodes era rey o tetrarca de Galilea. Jesús, el Cristo, es el Rey eterno, el Rey ungido, el Rey de los cielos, el Rey de los siglos, el Rey de la tierra, el Rey de la gloria, el Rey de reyes y Señor de señores. Alabanzas a Cristo Jesús. Aquella zorra, Herodes, mandó amenazar a Cristo. Y los fariseos, consejeros maliciosos: sal de aquí, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Qué era Herodes? Una zorra. ¿Y qué es Cristo Jesús? Es el león de la tribu de Judá. Y una zorra jamás podrá lo que puede un león. Jesús, el león de la tribu de Judá, puede devorar zorras, puede devorar zorros. Alabado sea el nombre glorioso de Cristo Jesús. Por eso Él dice: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. En otras palabras, yo no me voy de aquí cuando Herodes quiera. Yo no me voy de aquí cuando el hombre quiera, cuando me manden la razón. Yo me voy de aquí cuando haya cumplido mi obra, cuando haya cumplido mi propósito. Este es el Cristo nuestro. Este es el Cristo que tenemos, valiente, poderoso, como el león que no vuelve atrás por nada. Alabanzas al nombre glorioso de Jesús. Los consejeros maliciosos de David no lograron que él claudicara. No impidieron que él fuera rey de Israel. Llegó el día en que David fue coronado rey de Israel. Los consejeros maliciosos de Cristo Jesús no lograron que él huyera. No lograron que él cesara de hacer su obra de enseñanza del evangelio, su obra de liberación de los cautivos por el Satán y los demonios, su obra de sanidad de los enfermos, su obra gloriosa de redención de los perdidos.
Dicho de otra manera, es que a mi Cristo no lo detiene nada ni nadie, no lo detiene ni el diablo. Antes bien, Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo y libertar a todos los oprimidos. Gloria sea mi Cristo Jesús. Cristo no es ningún blandengue. Si hay alguien valiente en todo el universo, ese es mi Cristo Jesús. Él ha cumplido con su misión de dar su vida en rescate por muchos. Y entre esos muchos redimidos estamos usted y yo, por la gracia del Señor Jesús, los que hemos tenido el privilegio de creer en este Cristo bendito. Fíjese bien, los principales sacerdotes y fariseos prepararon acechanzas para entrampar a Cristo por medio de su astucia y matarle. Tensaron el arco cuando compraron a Judas el Iscariote, ofreciéndole dinero para que traicionara a su maestro. Colocaron flechas en la cuerda cuando buscaron falsos testigos que declararan falsos testimonios contra Cristo Jesús para darle muerte. Solo puede leer usted en Mateo 26, 59. Pero Cristo Jesús se mantuvo firme. Aleluya. Cristo Jesús no volvió atrás por nada. Siguió haciendo su gloriosa obra. Alabado sea su nombre para siempre. De modo que de nuestro Cristo Jesús podemos aprender su valentía para hacer la obra de Dios, su gallardía, su firmeza para responder ante los adversarios. David tenía refugio en Dios. Él dijo: en Dios me refugio. Cristo como hombre tenía su confianza en Dios. Cristo como hombre siempre hizo lo que le agrada al Padre. Gloria al Señor. No tenía temor de nada de lo que fuera a pasar. Sabía que al final saldría vencedor. Hermanos, pase lo que pase, digan lo que nos digan, venga lo que venga, vamos a poner nuestro refugio en el Cristo vivo, que es el Dios Todopoderoso. Digamos de una forma determinante: en el Señor Jesús me refugio. ¿Cómo decís que huya al monte cual ave? No es del cristiano ser un cobarde. Antes, todo lo contrario, es del cristiano ser valiente. Cristo dijo desde los días de Juan el Bautista: el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Este camino es de valientes, no de cobardes. Al final los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Este camino es de vencedores. Al final los vencedores tendrán su parte sentados en el trono del Padre Celestial. Él lo ha prometido. Aleluya. Gloria al Señor. Fíjese bien, David estaba ofendido, por decirlo así, por la manera como los consejeros maliciosos, que se vuelven enemigos y de una forma irónica, de burla, le dicen que se vaya volando como un ave, que busque seguridad. Así se burlaban de Cristo los principales sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos.
La gente del pueblo, cuando él estaba en el Calvario, ¿qué decían? Ha puesto su confianza en Dios, líbrele ahora si le quiere. Solo puede leer en Mateo 27, verso 43. Y sabe, la confianza de Cristo como hombre en Dios nunca falló, nunca menguó por las mofas, las burlas, las increpaciones, las vejaciones, los vilipendios que lanzaban contra él. Por otra parte, si las burlas de los hombres nos menosprecian por algún consejo malicioso que nos dan para que apartemos nuestra confianza en nuestro Cristo Jesús, nosotros debemos saber que es cumplimiento de la palabra, porque está escrito, el apóstol Judas lo dijo, que en los postreros tiempos o en los últimos tiempos habría burladores que andarían conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, al cristiano le van a aparecer consejeros maliciosos. No sigan ese evangelio. Escápese. Mire cómo está sufriendo en ese evangelio. Usted va a sufrir persecución, críticas. Escóndase de eso, sálgase de ese evangelio. ¿Para qué va a seguir soportando? ¿Verdad? Como se burlan de usted en el trabajo, en el vecindario, en la familia. Sálgase de eso. Escape al monte cual ave. Sea en el monte, sea en el valle, sea en la llanura, sea en el campo, sea en la ciudad. Nuestro refugio es el Señor Jesús, nuestro Cristo. Aleluya. Esos consejeros maliciosos son expertos en meter miedo a los ungidos del Señor. Y tal y como aconsejaron a David, tal y como aconsejaron a Cristo, fíjese, también aconsejaron a Nehemías. Vea, Nehemías capítulo 6, verso 9 al 10. Nehemías tenía una obra grande que hacer. Reconstruir, restaurar los muros de Jerusalén. No era una tarea sencilla, no era una tarea fácil. Era una tarea que tenía que soportar opositores. Y mire cómo dice Nehemías 6, verso 9. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Oh, qué consejeros. Fíjese bien, la labor que Nehemías estaba haciendo, una labor noble, una labor beneficiosa para el pueblo del Señor. Reconstruir los muros de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén. Y haciendo esa tarea fue amenazado de muerte. Fue aconsejado para que huyera, para que se escondiera. Y mire la astucia. A David le dijeron que se escondiera en el monte. A Cristo le dijeron que saliera y que se fuera porque Herodes lo iba a matar. A Nehemías le dicen que se esconda en el templo porque esa noche lo iban a matar. Esa noche iban por él. Todo eso era para hacerlo cesar de su obra, de su tarea, de su trabajo. Parece ser que los enemigos de los que hacemos la obra de Dios siempre es querer meter miedo.
para hacer cesar la obra de Dios. Pero hay poder en el nombre de Jesús el Nazareno. Aleluya. No, ¿qué va a emprender ese proyecto? No lo haga. Que es que vea, no lo haga. Le puede costar la vida. No haga ese proyecto. No, ¿para qué vamos a hacer eso? Cuando se está haciendo algo en beneficio de la obra del Señor. Pero yo creo que el Dios que ayudó a David, el Dios que ayudó a Nehemías, es el Dios que nos ayuda a nosotros también. Gloria al Señor. ¿Cómo respondió Nehemías ante sus consejeros maliciosos? Mire, Nehemías 6, verso 11 al 14. ¿Cómo respondió Nehemías? Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Ojo con Tobías y Sanballat. El espíritu de Tobías y Sanballat está por ahí. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Oh, bendito sea el Señor. Qué tremendo Nehemías. Qué hombre de Dios. ¿Cómo responde Nehemías? Claro, es que en Nehemías estaba el Espíritu de Cristo. En David estaba el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo no es espíritu de cobardía, no es espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alabanzas a Cristo el Señor. Nehemías respondió con valentía ante sus detractores. ¿Cómo respondió Nehemías? Con oración, poniendo toda su confianza en el Señor, que es el refugio verdadero. Cuando hay detractores que nos quieren meter miedo, no tenemos que ponernos a pelear con ellos pico a pico. No tendremos que salir con palabras nuestras a tratar de defendernos. No. Podemos responder con la palabra del Señor. Podemos responder con oración. Podemos responder con ayuno. Podemos responder con vigilia. Podemos responder con nuestra confianza en el Cristo vivo. Él pelea por nosotros. Él nos defiende. Él saca la cara por nosotros. Alabado sea mi Cristo Jesús. Mire bien, los consejeros maliciosos no pudieron impedir que David fuera rey. Los consejeros maliciosos no pudieron impedir que Cristo hiciera su obra, y le quedó bien hecha la obra a Cristo. Todavía está habiendo cosecha de la obra de Cristo. Los consejeros maliciosos no pudieron hacer que Nehemías fracasara y que no terminara la obra. Nehemías se esforzó, fue valiente, logró su gran propósito y terminó de reconstruir el muro de Jerusalén, porque el Señor estaba con Nehemías. Imagínense, hasta una falsa profetisa le mandaron. Ojo con las Noadías. Ojo con la profetisa Noadías. Por ahí anda rondando el espíritu de Noadías. Espíritu de falsos profetas. Mucho cuidado. Nehemías 6, verso 15 al 19. Fue pues terminado el muro
el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. O sea que eso de mandar mensajes no es nada nuevo, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, o sea, se habían amangualado, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. Eran los conspiradores que estaban todos en acuerdo. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. O sea, querían hacerle dar como celos a Nehemías. Pero Nehemías sabía bien quién era su Dios. Nehemías sabía bien a quién estaba sirviendo. Gloria al Señor. Y eso lo debemos saber nosotros también. Debemos estar determinados, saber bien en quién hemos creído, a quién hemos creído, a quiénes que servimos. Gloria al Señor. Ante las palabras de desánimo y de desaliento, vengan de quien vengan. Porque a veces las palabras pueden venir de los mismos líderes que nos rodean. Pero vengan las palabras de desaliento que vengan, mayor es nuestro Cristo. Y si nuestra confianza está en nuestro Cristo, Él nos ayudará a salir victoriosos. Gloria al Señor. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, encontramos algo tremendo. Porque este Salmo 11 tiene una conexión directa con Cristo y con la iglesia. Mire cómo se conecta el Salmo 11 con Cristo y con la iglesia. Hechos capítulo 4, verso 14. Y viendo de pie con ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Está hablando del episodio cuando Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, y por el poder de Cristo Jesús fue sanado el cojo que se sentaba a mendigar a la puerta de la Hermosa. Entonces les mandaron que saliesen fuera del Sanedrín y deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto es evidente a todos los que habitan en Jerusalén que una señal notable ha sido hecha por medio de ellos, y no lo podemos negar. Qué maravilloso es cuando los enemigos no pueden negar que el Señor está con nosotros. Qué glorioso es cuando los enemigos son humillados, porque la obra del Señor se realiza con poder y gloria. Y hay manifestación de la presencia del Señor. Los detractores, los consejeros maliciosos quedarán humillados. Hechos 4:17. Pero para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen más a ninguna persona en ese nombre. Ni siquiera se atrevían a proclamar, a pronunciar el nombre. Aleluya. Y llamándolos les ordenaron terminantemente que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero mire la respuesta de un valiente. Mire la respuesta de alguien que dice: en el Señor me refugio. Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
Porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Aleluya. Y después de amenazarlos más, ellos les soltaron, pues por causa del pueblo no hallaban ningún modo de castigarles, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Pues el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Fíjense bien, los consejeros maliciosos también aconsejaron y amenazaron a los apóstoles, a nuestros apóstoles, a nuestros primeros hermanos en Cristo Jesús. Pero ellos fueron muy valientes. Ellos también declararon: en el Señor nos refugiamos. Pusieron su refugio en el Señor y continuaron haciendo la obra de Dios, aunque eso les costara la vida. Y llenaron a Jerusalén de la doctrina del nombre de Jesús. ¡Qué doctrina tan poderosa! ¡Qué doctrina tan gloriosa, la doctrina del nombre de Jesús! Hasta Colombia nos ha llegado la doctrina del nombre de Jesús. ¡Oh, gloria al Señor! Y esta doctrina sigue libertando a los cautivos, sigue salvando a los perdidos. Los pecadores se siguen arrepintiendo, siguen creyendo, se siguen convirtiendo a la doctrina del nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Qué grande es el Señor. Mis amados hermanos, nosotros también estamos llamados a hacer la obra de Dios con valentía, con confianza absoluta en el Señor. Seamos valientes, digamos: en el Señor Jesús, el Cristo, me refugio. Aleluya. Cuando el Satán no puede derrotar a los valientes de Dios por medio de la presunción, por medio de la astucia, para que el cristiano pierda la fe, para que el cristiano dude y ya no tenga su confianza en el Señor. Fíjese lo que hace: echará mano aún de los amigos más queridos, de las personas más cercanas, y pueden resultar personas cercanas aconsejándonos y diciéndonos que escapemos al monte cual ave. Mucho cuidado, hay que tener discernimiento de espíritus para saber quién habla a través de las personas. Con razón el apóstol Juan dijo: probad los espíritus si son de Dios. Cuando un espíritu es de Dios, no viene a meterle miedo, no viene a acobardarlo, no viene a amenazarlo. Ojo, ese es el espíritu de Tobías, de Sanballat, de Gesén el árabe, de Noadías, de los escribas, de los fariseos, de los del Sanedrín. Ojo con esos espíritus. Ojo con ese espíritu de temor, de cobardía. El espíritu del Señor es espíritu de poder. Regresando al Salmo 11, mire cómo dice el verso 3. Porque recuerde que el Salmo 11 nos presenta a Cristo como el fundamento del justo. Y en el Salmo 11, el verso 3, mire lo que está allí escrito: si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Ojo, si los fundamentos son destruidos, ojo, esto es una hipótesis, es una suposición, no es una afirmación, es una hipótesis. Si los fundamentos son destruidos, como si usted supusiera: si yo fuera rico. Es una hipótesis. Si fuera rico, pero no lo es.
Si los fundamentos son destruidos, pero no son destruidos, le voy a mostrar por qué. ¿Qué puede hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? En primer lugar, ¿quién es el justo? El justo es Cristo Jesús. ¿Quién más justo que Él? Nadie. Nadie. Fíjese bien. Cristo Jesús es el justo por excelencia. Cristo Jesús es el justo por excelencia. Aleluya. Ahora, ¿de qué fundamentos se está hablando aquí? ¿Cuáles son los fundamentos del justo? Si hablamos de Cristo, que es el justo por excelencia, los fundamentos de Cristo como el justo es la palabra, es la sana doctrina, porque la doctrina de Cristo es sana, es perfecta, es gloriosa, es completa, es poderosa, salva. A la doctrina de Cristo no le falta nada ni le sobra nada. Gloria al Señor. El fundamento de Cristo el justo es su santidad. El fundamento de Cristo, fundamento del justo, su nombre. Fundamento del justo, su Espíritu Santo. Fundamento del justo, sus dones espirituales. Fundamento del justo, estoy hablando de Cristo, sus dones ministeriales. Fundamento del justo, su rectitud, su justicia. Aleluya. Entonces la pregunta es posible que los fundamentos del justo sean destruidos? ¿Será que Dios está soñoliento? En ninguna manera. Los fundamentos del justo no pueden ser destruidos. Los fundamentos del justo son indestructibles. El Señor nunca duerme. Gloria al Señor. Su omnisciencia está activa continuamente. Su omnipresencia está activa continuamente. Su omnipotencia está activa continuamente. Oh, gloria al Señor. Ante esa hipótesis, si fueren destruidos los fundamentos, y ante esa pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? Tenemos que responder que los fundamentos del justo son indestructibles. Oh, gloria al Señor. Tenemos una promesa gloriosa de parte del Señor que dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Los fundamentos del justo no pueden ser destruidos. Los fundamentos del justo son indestructibles. Aleluya. Fíjese bien. Hay valores que son trastocados. Hay principios de instituciones educativas, gubernamentales, de asociaciones, que se van derrumbando, van siendo menoscabadas y van pasando, se van terminando. Pero hay un fundamento que es indestructible. Y ese fundamento se llama Jesús el Cristo. ¿Cuál es el fundamento del justo? Es Jesús el Cristo. Razón tuvo el apóstol Pablo al decir, 1 Corintios capítulo 3, verso 9 al 11. Y nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Jesús el Cristo. Cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces los fundamentos de la sociedad se derrumban. Hay sociedades que se van a pique,
Hay empresas que van a bancarrota, que se quiebran y jamás vuelven a levantarse. Hay instituciones que nunca más vuelven a florecer. Pasan, terminan, porque tenían unos fundamentos endebles. Pero los fundamentos del justo son indestructibles. Los fundamentos de esta iglesia son indestructibles. Mire cómo dice Hechos capítulo 5, verso 27. Porque lo del Salmo 11, verso 3, está conectado con Cristo y con la iglesia. ¿De qué habla el Salmo 11, verso 3 en profecía? Habla del establecimiento de la iglesia de Cristo sobre fundamentos indestructibles, sobre fundamentos sólidos. Gloria al Señor. Hechos 5, verso 27. Cuando los trajeron, los presentaron al Sanedrín y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre. Oiga esto. Y he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. No se atrevían a pronunciar el nombre. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así responden los valientes. A Dios nuestro Padre, Jesús resucitado, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Así dice la Nueva Versión Purificada. Este es la diestra de Dios, exaltado como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de esto, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Los que escuchaban se enfurecían y deseaban matarlos. Esa es la manera de actuar de los consejeros maliciosos, de los opositores de la obra de Dios, de los cobardes. Pero levantándose en el Sanedrín cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, honrado por todo el pueblo, mandó sacar a los hombres por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, cuidaos vosotros de lo que vais a hacer a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que él era alguien. A este se unieron como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le seguían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo e incitó al pueblo tras sí. Aquel también pereció y todos los que le seguían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, será destruida. Pero si es de Dios, no podréis destruirles. La Reina Valera dice: no la podréis destruir. No sea que os encontréis luchando contra Dios. Y fueron persuadidos por él. Y llamando a los apóstoles, los azotaron, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los soltaron. Y ellos partieron de la presencia del Sanedrín, regocijándose, porque habían sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar que Jesús es el Cristo. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! La iglesia de Cristo va a cumplir 20 siglos de existencia en este mundo. La iglesia de Cristo Jesús se puede comparar a un gran yunque de hierro,
contra el cual han venido muchos martillos, martillos de persecución, martillos de muerte, martillos de hambre, de expropiación, de exilio, martillos de horca, martillos de hoguera, martillos de fieras salvajes, martillos de falsas doctrinas. Los martillos que han venido contra este enorme yunque se han desgastado y el yunque sigue intacto. Alabanzas al Cristo de la gloria. Han tratado de destruir esta obra por todos los medios, con todas las estrategias. Hombres de poder, hombres de renombre, según la carne. Los hombres han pasado, pero aquí sigue la obra de Cristo Jesús, porque esta es la obra indestructible. Esta es la obra que no se puede destruir, porque no es de los hombres, es del Dios Todopoderoso. Oh, gloria al Señor. Han matado a nuestros apóstoles, han matado a nuestros hermanos en Cristo Jesús, los que han sido antes de nosotros. Pero la muerte no es el fin. Cuando Cristo venga a arrebatar su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Esta obra no la destruye ni la muerte. Alabanzas al Cristo de poder. Oh, qué grande es nuestro Cristo Jesús. Regresando al Salmo 11, verso 4. ¿Qué puede hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, no van a ser destruidos. Esa es una hipótesis. Son indestructibles. ¿Qué podemos hacer? Orar, ayunar, clamar al Señor, confiar en el Señor. Salmo 11, verso 4. El Señor está en su templo, en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Está hablando de la presencia activa del Señor en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, en medio de su templo. Ese templo somos nosotros. Recordemos que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que esté con nosotros y esté en nosotros para siempre. Aleluya. El Señor está por encima de nuestras cabezas y por encima de cualquier cabeza en la tierra. Por encima de reyes, por encima de gobernantes, por encima de príncipes está el Señor. O sea que esto nos está hablando de la soberanía de Cristo. También su trono está en los cielos. Aleluya, el trono del Señor es mayor que el trono de cualquier rey sobre esta tierra. Alabado sea Cristo Jesús. Sus ojos ven, sus párpados examinan. O sea que nosotros en vez de huir, en vez de acobardarnos, ponemos nuestra confianza en el Señor. Su trono es estable, Él es el que domina, Él es el soberano. Sus ojos ven, sus párpados examinan. Si usted lee Apocalipsis 1:14, se va a dar cuenta que ahí se describe a Cristo como el que tiene ojos como llama de fuego. Todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo sabe. ¿Qué hace el fuego? Separa la escoria del metal puro. Es lo que el Cristo de poder está haciendo con nosotros ahora, purificándonos para que al fin salgamos más preciosos que el oro. Nuestra fe salga más preciosa que el oro. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En el día de la ira tendrán que decir a los montes y a los peñascos: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia de aquel que está sentado en el trono
Dicho de otra forma, no resistimos su mirada, porque la mirada del Cristo glorioso es penetrante. Ve todos los secretos que hay en el corazón del ser humano. El Salmo 11, verso 5 al 6 dice: el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Fíjense bien, el Señor el justo lo prueba. ¿Quién es el impío? El que se ha descarriado. Ese es un impío. Se ha descarriado. Pero si se arrepiente, tiene oportunidad de volver al camino del Señor. Recuerdan que una escritura dice: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Mire, esos tres: el justo, el impío y el pecador. El justo es el que permanece en obediencia, en santidad, en el camino del Señor. El impío es el descarriado, tiene oportunidad de volver al camino del Señor si se arrepiente. Y el pecador, si no se arrepiente, ¿dónde aparecerá? Y yo quiero recordar aquí algo que a algunos puede parecerles muy duro, pero es la verdad. Dios no ama al pecador. Dios aborrece al pecador. Lo dije cuando enseñé por ahí el Salmo 7, ahora aparece aquí en el Salmo 11. ¿Qué ocurre? El Señor aborrece al que ama la violencia. Al que ama la violencia. Y si aborrece el que ama la violencia, ¿qué sentirá el Señor por el que practica la violencia? Practica la maldad. Tremendo eso. ¿Qué habrá para ellos al final? Lluvia de carbones encendidos, lluvia de fuego, lluvia de azufre, lluvia o viento abrasador, o sea, tempestad, tormenta, viento sofocante, ardiente. Una tempestad ardiente que sofoca. Esa es la copa, esa es la porción de ellos. Una gota del infierno es terrible. Pero ¿qué será una copa llena de tormento? Piense por un momento en eso. Una copa de miseria sin una gota de misericordia, porque en el infierno no hay misericordia para nadie. La misericordia es ahora que están los fundamentos del justo para que se arrepienta y se convierta. Ahí está, el Salmo lo está diciendo, el Salmo 11 lo está diciendo, el verso 5. El Señor, su alma aborrece al que ama la violencia, lo aborrece. Es más, la espada del Señor está afilada y está ya sobre la cabeza del malo, del que hace la maldad. Si no se arrepiente, está listo el arco del Señor, están listas las flechas. Esa es la realidad. Por eso hay que arrepentirse, por eso hay que convertirse al Señor, por eso hay que entregarse al Señor. ¿Qué le espera al impío, al pecador? Un fin terrible, donde todo será temor, será tormento, será angustia. Salmo 11, verso 7. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Qué promesa tan maravillosa. Alguien podría decir: no estoy de acuerdo. El Señor es justo. Es lo que dice la palabra del Señor. Él ama la justicia, o sea, hacer lo recto. Ser justo es dar a cada quien lo que le corresponde. Ser justo es ser equilibrado, ni inclinarse a la derecha, ni inclinarse a la izquierda. Pero ser justo es ser declarado inocente por Cristo el Señor, por su obra gloriosa en la cruz del Calvario. Porque es la sangre de Cristo la que puede justificarnos. Es la obra de Cristo.
Por la fe en su sangre somos justificados. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre glorioso de mi Cristo Jesús. Los rectos contemplarán su rostro. Y ahí viene la bienaventuranza que el Señor enseñó, Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es Cristo el que puede limpiar, es Cristo el que puede santificar, es Cristo el que puede dar un nuevo corazón, es Cristo el que puede hacernos justos para que nosotros podamos mirar su rostro. Bendito sea el Señor. Podamos contemplarlo, podamos contemplar su grandeza, su gloria. El honor más grande que podemos tener al final es contemplar la gloria del Señor, contemplar su rostro glorioso. Mis hermanos, permanezcamos firmes en el Evangelio. No nos dejemos meter miedo de nada ni de nadie. Vamos adelante, siendo más que vencedores por medio de Cristo Jesús el Señor. El Señor está en su templo. Aleluya. Hagamos de Él nuestro refugio. Digamos, como dijera el salmista, en Dios me refugio. En tiempo de escasez, en el Señor me refugio. En tiempo de abundancia, en el Señor me refugio. En tiempo de salud y vigor, en el Señor me refugio. En tiempo de enfermedad y dolencias, en el Señor me refugio. En tiempo de guerra, en el Señor me refugio. En tiempo de paz, en el Señor me refugio. Ante las acechanzas, ante las amenazas, ante los consejos maliciosos, apártese del Señor, escóndase, váyase a otro sitio. En el Señor me refugio. ¿Cómo decís que huya al monte cual ave? Si el Señor es refugio seguro, si el Señor lo ha dado todo para que nosotros estemos seguros, en Él confiamos, en Él esperamos. Aleluya. Amén. Así hemos llegado al final de esta enseñanza en esta oportunidad. Resta agradecer al Señor por tanta gracia, tanto amor, tanta fortaleza que el Señor nos da para que podamos seguir adelante en el nombre de Jesús. Inclinemos nuestros rostros y agradezcamos al Señor por su palabra. Señor Jesús, te damos gracias. Tú eres nuestro fundamento. Gracias por hacer de nosotros tu iglesia, tu pueblo redimido por tu sangre. Gracias por darnos fundamentos sólidos, fundamentos indestructibles. Tenemos el fundamento de tu nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Tenemos el fundamento de tu palabra que vive y permanece para siempre. Tenemos el fundamento de la redención, tu obra gloriosa en el Calvario, obra que ningún otro pudo hacer. Tenemos el fundamento de tu evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tenemos el fundamento de tu espíritu que es poder, que es dominio propio. Tenemos el fundamento de tus dones espirituales y ministeriales que han de estar activos hasta el día en que arrebates tu iglesia. Oh Señor, te adoramos, te damos gracias, alabamos tu nombre que es glorioso. Gracias Señor, cómo nos edificas, cómo nos fortaleces, cómo nos alientas para seguir siempre firmes en tu camino. Gracias por enseñarnos todas estas cosas tan hermosas. Gracias por tu iglesia que recibe tu palabra, que se nutre, que se alimenta con las palabras de fe. Guárdanos en tu camino, líbranos de todo mal, protégenos con el poder de tu nombre, Jesús. Aleluya. A tu nombre sea la gloria, la honra, la alabanza
Todo reconocimiento para ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz del Señor esté en sus corazones.